favorito, 3Jotas chismosas. Y hoy tenemos una conversación que une lo mejor de dos mundos, la cocina y el mundo. nuestra invitada es Carla Noyola, una apasionada del vino que ha encontrado en el maridaje una forma de contar historias a través de los sentidos, con una trayectoria que combina fogones y copas. Hoy indagaremos en la vida e inicios de la chef sommelier, aprovechando que hoy es el día del sommelier. Chef Carla, bienvenida. Es un placer tenerla con nosotros. Muchas gracias, chicas, igualmente. ¿Recuerda el primer vino que la marcó y cuál fue y por qué? El primer vino que me marcó fue cuando estaba justamente estudiando y es hasta la fecha mi vino favorito. Se llama Robert Mondavi, el Meritage, que es una mezcla bordalesa de 3 tipos de uva, pero pues en Francia se le llama mezcla bordalesa, en Estados Unidos es un vino de California, se le llama Meritage, pero fue el primer vino que me marcó porque yo estudié realmente la especialidad no porque me encantara en ese entonces el mundo del vino, yo lo hice porque en la universidad donde yo estuve me pedían una especialidad para titularme, entonces pues ahora sí que la más rápida era sommelier, estaba cocina mexicana, una especialidad en cocina mexicana y una maestría en administración de empresas de alimentos y bebidas. La maestría duraba 2 años, las especialidades duraban solo 1 año, entonces ya llevaba varios años estudiando la licenciatura de gastronomía y pues para mí lo más rápido era otro año más de estudio, solamente un día a la semana. La especialidad en cocina mexicana no me llamaba la atención porque pues la cocina mexicana pues la vemos día a día, la había visto en la carrera, entonces como que no se me hizo algo pues tan relevante que necesitara, pues además es una inversión fuerte, entonces hacer esa inversión en algo que ya había visto, pues como que no se me hacía pues más factible. Entonces me fui por la de sommelier y la verdad es que no me lo esperaba, yo la verdad no era nada fan de la historia, entonces empezando porque en el mundo del vino la historia es gigantesca, desde cómo llega la uva, cómo se desarrollan tantas variedades, cómo se hace un vino, el proceso es muy largo, de aquí a que ponemos un vino y tú tienes una botella en tu mesa, pasan muchísimos años, muchas funciones, cualquier evento puede manipular que el vino sea bueno o sea malo, entonces esa primera botella creo que fue yo creo que la probé a los 3 meses de la especialidad y fue con la que dije, wow, es algo que me gusta, es algo que me apasiona, es algo que le estoy encontrando, a pesar de que es mucha teoría, mucha historia, pero que estoy empezando a conocer un mundo completamente nuevo, que es una rama de la gastronomía, pero es un mundo de bebidas muy diferente. Entonces, ¿qué le inspiró a usted a convertirse en chef sommelier? O sea, porque usted dijo, yo ya voy a salir de la rama de la gastronomía como tal y me voy a enfocar en ser sommelier. Una vez que hice la especialidad fue un año extra, pero pues no todo el año vemos vinos, veíamos 6 meses de vinos, después veíamos destilados, coctelería, café, tés, puros, habanos, entonces una vez que ves el ramo tan amplio de esta especialidad, pues a mí me apasionó muchísimo más hablar de los vinos, saber, como que sentía que tenía esa parte de fluidez verbal para poder platicar y me gustó esa parte de, en la cocina, en la gastronomía, creas experiencias, pero tú estás adentro de la cocina, tú haces los platillos, cocinas, los sacas, al comedor y en el comedor pues ves la gente qué gestos le hace, ¿no? Si le gustó o no le gustó, pero cuando tú eres el que presenta todo, presenta la experiencia, platicas del plato, platicas del vino, haces esa fusión, como siempre creo que se los dije de ejemplo un día de como en Ratatouille, que te comes una cosa y otra y haces un bunch en tu cabeza, entonces esa parte de yo estar al frente guiando la cata, guiando la experiencia, guiando todo el maridaje, esa parte me ganó. Entonces me encanta estar al frente de la gente y hacer que disfruten de 2-3 horas de desconectarse del mundo de afuera, del trabajo, de la oficina, de la familia y concentrarse en disfrutar ellos una experiencia, que la relación calidad-precio de lo que están probando pues sea la mejor siempre. Dentro de toda su formación para convertirse en sommelier, ¿qué fue lo que más disfrutó? Realmente lo que más me gustó cuando dije me encanta esto es la parte de conocer viñedos. No es lo mismo que te lo platican y que tú estás en una presentación viendo las partes de la planta, el ciclo vegetativo,
a como tal cuando ya trabajé en un viñedo que veía yo, iba cada semana al viñedo y ya lo veía, primero pues que estaba dormido, que estaba solo con los sarmientos ya sequitos en octubre, después que lo veía completamente seco, ya sin hojas, sin nada, después en enero que lo podábamos, entonces ya veía solo el tronquito con sus brazos y no veías nada más. Y después en marzo empezabas a ver cómo crecían los sarmientos con hojitas que ya se veía verde. 2 semanas después ya tenías racimos muy pequeños, 2 semanas después ya estaban más grandes, 2 semanas después ya estaban las uvas. Entonces, toda esa parte como de ver efectivamente la evolución del viñedo, de cómo es su ciclo vegetativo, me gustó mucho, lo disfruto bastante, el estar en contacto con la planta y de ahí pues la vinificación, porque también en el viñedo donde estaba pues me tocaba pasar a la bodega con la enóloga y como yo estaba en la parte comercial, la enóloga pues me pedía probar los vinos, me decía, oye, así como los estamos vendiendo, tú conoces perfectamente lo que vendemos, dime si vamos por una misma línea o si el vino está muy diferente. No podemos como bodega sacar un vino completamente diferente de una añada a otra. Sí pueden modificarse, pero no pueden ser completamente diferentes porque si un cliente prueba tu cosecha 2021 y la 2022 está nada que ver, pues el cliente puede ya empezar a dudar de la bodega, de entonces el próximo cómo va a estar, me va a gustar, no me va a gustar, qué perfil tiene. Entonces el estar en contacto y saber la evolución de los vinos y yo ser la que le diga, sí, métele, ponle, tiene mucho tanino, tiene mucha barrica, ir jugando con las etiquetas también me gustaba mucho. ¿Y usted tiene algún mentor, figura clave en su carrera, en su formación? Alguien que le haya inspirado, alguien que le haya dicho de que tal consejo, esto me sirvió mucho, algo por el estilo. Sí, yo tuve 2 sommeliers que me gustaron mucho durante mi carrera, que de hecho son ya parte de mi familia, porque mi familia los aprecia mucho, llegamos a invitarlos a eventos, ellos también a sus cumpleaños. Son de México, de Ciudad de México, es Valentina Sandoval y Víctor Giles. Ellos tienen una carrera completamente diferente al vino, pero son apasionados del vino, entonces ellos se encargaron de hacer toda su formación de sommeliers y me acuerdo mucho que ellos nos hacían probar muchas etiquetas, probar muchas varietales, ellos fueron los que nos llevaron a conocer varios viñedos, pues para saber un poco más de la aplicación de la teoría que veíamos. Entonces, como tal, frases específicas no me acuerdo alguna que me hayan dicho que me haya marcado, pero ellos dos como persona, como gente que no se dedicaba a esto, pero lo hizo un hobby y lo hizo también un trabajo, porque realmente ellos eran los máster que nos daban clase. En un tiempo, en ciertas clases, nos la dieron ellos, pero su carrera era completamente diferente. No me acuerdo en qué empresa estaban, pero era como de informática, cibernética, algo así. Entonces, nada que ver, pero su pasión por el vino y por la historia, justamente ellos hablaban muchísimo de historia y fue el punto en el que yo le tomé mucho cariño al entender. No era solo de una línea del tiempo de datos importantes, sino que era realmente platicártelo cómo iba llegando el vino al mundo. Muy bien. ¿Qué consejo le daría a alguien que quiera empezar en el mundo del vino? Yo creo que en primera que no se deje llevar por los vinos dulcecitos. Creo que todo mundo estamos acostumbrados a conocer y a probar esos vinos dulcecitos que sí, efectivamente, pues son azúcar, a quien no le gusta el azúcar. Entonces, todo el mundo pues empezamos a probar ese tipo de botellas, pero que no se queden con eso, que se arriesguen un poquito más a los vinos secos, a probar diferentes añadas. Yo les digo mucho cuando doy clase que no se dejen llevar porque un vino no les gustó. No es solo un vino, es infinidad de botellas, infinidad de etiquetas. Yo siempre recomiendo mucho que primero probemos monovarietales, que entendamos cada uva, qué expresiones tiene, porque de ahí nosotros nos damos cuenta qué perfil nos gusta. Nos gustan los vinos frutales, nos gustan los vinos con madera, los varietales, los que son ensamble. Los ensamble mucha gente piensa que es porque una uva venía, no sé, muy ácida y le pones otra para que sea un poco más pesada y le metas más taninos, pero realmente los ensambles son que tomas lo mejor de cada uva. Una uva te da el cuerpo, otra uva te da la acidez, otra uva el color, otra uva los aromas. Entonces no es que sea lo que le sobra a la bodega, sino que tomas lo mejor de cada una para hacer un ensamble. Ok. ¿Y usted tiene algún ritual personal cuando prueba un vino nuevo? Al probarlo no, pero siempre me gusta
al final, cuando ya termino de probar ese vino, que el corcho lo firmemos todas las personas que nos tomamos ese vino. El corcho, pongo ahí la fecha, y si somos 2 personas, si somos 10, si somos 15, que todos pongan ahí su nombre y su firma, y yo guardo todos esos corchos. Entonces, cuando digo, se me llene como el espacio donde los tengo, pues me gusta como recordar con quién me tomé el vino, y así ya no me voy solo a si el vino me gustó o no, sino que me voy al recuerdo, la experiencia, con quién me lo comí, con quién me lo tomé, qué estaba comiendo, en dónde estábamos, qué ambiente había. Entonces se me hace más pues padre hilar el corcho con toda la experiencia, y no solo acordarme del vino, sino también de la compañía, el ambiente, la comida. Está para una experiencia completa. Sí, eso está padre. Hablando de maridajes, ¿cuál es uno que digo usted que es poco convencional que le gusta? Poco convencional. Creo que a mí me gusta mucho mezclar lo dulce con lo salado. Yo no acostumbro comer tantas cosas dulces, soy mucho más salada. Pero, por ejemplo, la comida oriental se me hace como muy agridulce. Entonces, el tener ese tipo de comida con vino se me hace muy curioso, porque tienes comida salada, muy condimentada, como es la oriental, y aparte, pues, la parte dulcecita de, no sé, un pollo, una carne agridulce, y ponerle un vino. Pues un día me acuerdo que probé un pollo agridulce con un vino blanco, y se me hizo muy loco, muy interesante, sobre todo porque el vino blanco era un petnat, que es un método ancestral. Entonces es un vino de poca intervención, el vino está turbio, tiene incluso corcholata como de cerveza, entonces lo abres y pues ya no hay forma de que lo cierres, ¿no? Te lo tienes que tomar en ese momento, pero es un vino como que, bueno, ese tipo de vinos, pues al no tener como todo el filtrado, toda la realización tan checada, por así decirlo, es un vino un poquito más salvaje. Entonces tiene notas mucho más frutales, es mucho más aromático, y ese maridaje con comida oriental se me hizo muy curioso. Muy bien. No solo algo que me gusta mucho el nuevo mundo del vino, más que el viejo mundo, pero ya hablando de los dos, ¿cuál región vinícola del nuevo mundo y del viejo mundo le gustaría explorar en toda su totalidad, o ver de qué regiones vinícolas, o sea, qué lugar le gustaría del nuevo y del viejo mundo? Del Nuevo Mundo me gustaría saber más o aprender más de Estados Unidos, que es mi vino favorito, el primer vino que me hizo entender mi carrera. Y me gustaría justo eso, recorrer toda la zona de California, de Napa Valley, para conocer un poco más de todo. Realmente lo más que he probado de Estados Unidos son mucho Chardonnay, que es pues una de las uvas blancas que mejor se da. Cabernet Sauvignon, Malbec también se dan muy bien, pero me gustaría adentrarme un poco más en las uvas como poco comunes. Por ejemplo, aquí en México, que está empezando, o que hay muchos viñedos de climas un poquito más fríos, que se les está dando el Riesling, el Albariño, el Verdejo, el Gewürztraminer, uvas de clima muy, muy frío, pero allá en Estados Unidos. ¿Qué uvas son las poco comunes que se están dando en esa zona? Y del viejo mundo, creo que me gustaría España, porque su uva emblema o su uva insignia es la Tempranillo, y la verdad es que no he encontrado un tempranillo que diga me gusta. Siento que todos los tempranillos son muy ácidos, muy secos, como que muy sin chiste. Sí. Pero pues al ser una uva insignia de España, pues me gustaría adentrarme más en qué zona es la mayor productora de tempranillo, y realmente probar los vinos que dicen que son emblema, para ver si efectivamente, ¿no? La que no le gusta el tempranillo soy yo, o qué tipo de vinos son los de qué necesitamos para que la tempranillo sea tenga ese potencial de un vino. Sí, se prueba más tempranillo para darse cuenta de que no es solo usted, sino es el tipo de tempranillo que ha probado, que se produce aquí o en otros lugares, no tanto acá de España. Uno más de la tierra, que se sienta. Cuando estamos en los concursos de sommelier, no sé si les he platicado, creo que no, pero son concursos muy específicos, solo te sirven una copa, no tienes que catar el vino, tú no tienes que dar notas aromáticas, lo que yo siempre les pedía, de dame qué notas tiene de frutas, de flores, de hierbas. En los concursos te sirven la copa y lo que te piden es danos una región, una uva, una añada, si tiene una barrica,
y un país. Entonces, entender un vino es entender el país completo. Por eso me iría yo por un Tempranillo de España. Ok. Chef, regresándonos un poco, ¿le ha pasado algo raro a usted dando un servicio de vino? Raro. Raro de lo que sea. Poco Ajá, mencionado. poco, ajá. Pues no recuerdo ahorita. Es muy común que en el servicio nos encontremos con gente que quiere como que sentir que sabe mucho y a veces es ese como choque de no poder contradecir al cliente, pero pues tampoco le puedes dar a todo la razón si tú tienes una justificación. Por eso me gusta a mí hablarles mucho como de en la práctica lo que se hace y cómo saber resolverlo, porque me gusta que si los veo allá afuera algún día que estén dando un servicio y que estén con el tema de vino, si es que se van por este camino, que sepan defender las cosas, pero con una base, con una teoría del por qué son las cosas así. Entonces, a mí así me gusta hacerlo siempre cuando estoy en el servicio. Y sí me ha pasado que hay muchos clientes que, no sé, llegan como predispuestos a que ellos van a tener la razón y si el vino no les gusta, te lo regresan, pero pues es básicamente saber solucionarlo, estar siempre calmado. De hecho, el fin de semana pasado fui a un restaurante con mi papá y mi papá es una persona como muy que se exalta luego y se enoja, entonces pidió unas enchiladas suizas, las probó y casi que avienta el plato, no le gustaron y yo, relájate, ¿qué pasó? Es que está muy fea la salsa y la probé yo y efectivamente pues es una salsa de tomatillo, pero estaba demasiado ácida, entonces de la mejor manera pues yo le hablé al mesero para ver qué podíamos hacer. Mi papá no se las quería comer, pero él se exaltaba todo y es que están horribles, las he probado en otros lados y me encantan y son buenísimas. Y ya cuando se fue el muchacho le digo, es que cálmate, o sea, no son las formas de pedir las cosas, el muchacho no las hizo, el muchacho no tiene la culpa, nada más es buscar una solución, pero no debemos de hablarle así. Entonces, porque yo ya me pongo de ese lado de cuando la gente llega en ese plan. Y pues el muchacho no dijo nada, muy tranquilo, nos dijo que nos iba a traer la carta y que pidiéramos algún plato como del mismo precio, para no tener que cancelar y hacer nueva comanda. Entonces, pues es como, creo que muchas cosas o lo más difícil es saber tratar a la gente y no dejar que te traten mal, pero pues también esa parte de esa ligera línea entre el respeto hacia el cliente, pero también el darte a respetar tú como persona que está trabajando. Todos trabajamos por tener una ganancia económica, entonces nadie trabaja por amor al arte, pero pues sí también en el pedir esta edad con los clientes son muy complicados. Creo que esa es la parte que menos me gusta de mi carrera. Me encanta hacer la experiencia, pero siento que cuando van a una cena maridaje, que es algo que vas ahí, que sabes que, no sé, ya lo pagaste previamente, es algo un poco más caro porque es más personalizado, pero vas como que con otro chip. Cuando tú llegas a cenar, puedes ir de buenas, ir de malas, te fue mal, te fue bien, y depende en el mood que tú llegues, pues el personal se tiene que acoplar a saber leer cómo viene. Sí, eso es lo complicado de su carrera, ¿no? El servicio al cliente. Sí, la atención, sí. Es lo más complicado, ¿no? Es como de intentar ponerse del lado del cliente, pero también de tu lado como persona del servicio y decir, ok, sé que llegaste enojado, sé que estás enojado, yo estoy dando lo mejor de mí para darte mi trabajo, pero pues en ese momento tú ya sabes que no debes meterte con nada de más del cliente, porque ellos normalmente llegan y se desquitan contigo y es como, o sea, sí. yo que te hice, te estoy intentando darte un servicio y tú no te dejas ayudar. Sí. Entonces yo consideraría que es la parte más difícil de su trabajo. Sí, creo que es la más difícil. Ahora sí que ya, una vez que el cliente llega de buenas, que ya sabes qué sugerirle o que acepta tu sugerencia, que le gusta el vino, que la prueba, ya de ahí en más, una vez que tiene vino y plato, ya terminaste con esa mesa. Entonces ya es mucho más sencillo. Okay, sí. Para usted, ¿qué retos enfrenta un sommelier dentro del mundo gastronómico? Yo creo que el chocar mucho con el chef, por ejemplo. Hay una parte que hay muchos sommeliers que no son de la rama gastronómica. Siento que es lo ideal, estar en la licenciatura en gastronomía y de ahí pasarte y hacer la especialidad en sommelier, pero hay que conocer la base, los ingredientes, los platillos. Hay muchos sommeliers que
pues como les platicaba, se dedican a otra carrera y una vez que entran en este mundo, pues no conocen lo que hay detrás, ¿no? Ahorita estoy dando una especialidad, todos mis chicos son de licenciatura en gastronomía, pero tengo uno que es un doctor. Él lo está haciendo por hobby, por saber de vinos, porque le gustan mucho, porque le encanta la experiencia, pero para mí es muy difícil porque yo trato de dar una teoría para que puedan justificarse, para que sepan qué hay detrás de todo el mundo y como que no se deja, ¿no? O sea, él solo quiere probar, tomar, opinar y listo. Pero pues toda la teoría, todo lo que hay detrás, no. Entonces, creo que esa parte sí es muy difícil trabajar con gente que no tiene todo el trasfondo de eso. Hay mucha gente que dice que es sommelier porque ha tomado 1, 2, 3 diplomados. El diplomado te va a explicar, por ejemplo, si es un diplomado de vino mexicano, te va a hablar únicamente de regiones, de frutas, de qué tipo de uvas se dan, de qué tipo de vinos, de los climas, pero no te va a hablar de todo el proceso de vinificación. Entonces, el no tener todo lo que hay detrás, siento que es muy difícil trabajar así. Por eso creo que en la parte de primero ser chef y después sommelier es lo más ideal porque sabes tú lo que hay detrás cuando haces un maridaje, sabes los aromas, los ingredientes, los conoces, ya con que el chef te describe el plato, tú ya te lo imaginas, ya lo unes al vino que tú quieres. Pero pues tratar con alguien, en este caso, por ejemplo, los chefs que a veces quieren intervenir mucho en el tema de la bebida, pero si ellos no conocen los vinos o no conocen de las uvas o no les interesa y solo quieren sacar un plato sin una historia o sin un que hay detrás, no logras la experiencia con el cliente. El cliente, pues sí, va a comer rico, le va a gustar el vino, pero pues, como siempre, ¿no? Por separado. El plato está muy bueno, el vino está muy bueno, pero no va a ser ese match, esa experiencia, ese maridaje. Entonces, creo que tema de chef sommelier es algo que debe ir como de la mano y para mí, ahora que estoy de este lado, sí creo que para ser sommelier debes tener toda esta base de gastronomía. Y hablando ya de sommeliers, ¿usted qué equipo utiliza para hacer sommelier? Sé que tiene su catador de vinos en el cuello, su despachador, pero ¿qué otro equipo tiene y para qué sirve todo lo que usa para hacer sommelier? Bueno, súper importante, mandil. Mandil siempre sí o sí lo debemos de traer, porque pues ahí es donde cuando tú descorchas un vino, pues ahí es donde te guardas la basurita, ahí traes el sacacorchos. Normalmente depende en el lugar donde tú estés laborando o el servicio que tú vayas a dar, cortapuros. Yo tengo mi cortapuros por si el servicio lo requiere, que un cliente quiera un puro, en los lugares donde se puede y te facilitan la venta, cortapuros. En mi cava personal lo que trato de hacer son como unos tapones para vinos espumosos. A mí me encanta el vino espumoso, pero no me gusta que se le vaya todo el gas. Ajá, el gas, sí. Entonces, pero pues yo no me acabo una botella solo. Y en mi casa la verdad es que nadie más toma vino más que yo. Entonces son unos como taponcitos, pero tienen una abrazadera que se cierra la botella y hacen ese vacío para que no se escape la burbuja que tienen los vinos. Entonces también ocupo esa. Sacacorchos yo creo que infinidad porque se te rompe uno y otras procuro siempre traes en mi bolsa. Por si uno se rompe en el servicio, traigo otro, y por si alguien se queda con el segundo, tengo el otro. Es un tema en los aeropuertos porque siempre se me olvida sacarlos y me los tiran, pero procuro traer de 2 a 3 sacacorchos. Cortagotas también, las como rueditas, son como de plástico para evitar que se chorree el vino por la boca. También siempre traigo cortagotas para si se me atraviesa un vinito, pues poder servirlo sin que se tire. ¿Qué más? Pues el tastebán es más para eventos, cenas, maridaje o cuando estás ya en un restaurante, que es como el símbolo, lo que nos distingue. Ya no se usa como antes, que era para catar los vinos, pero pues ese sí, creo que todos los sommeliers tenemos el nuestro y pues la verdad es que son caros, entonces sí, los cuidamos, sobre todo porque pues es como te los ponen cuando te gradúas, es tu símbolo de que ya eres sommelier. Para las personas normales, ¿qué es un tastebán? O sea, ¿cómo describiría un tastebán? Ok, pues si no lo han visto, que es el platito que los sommeliers traen colgados del cuello, es como un platito un poquito hondo, tiene unas como burbujas en la parte de abajo, que lo que hacen es que cuando tú sirves un vino, las burbujitas hacen que se oxigene mucho más rápido, que libere aromas, para mucho más fácil detectar si el vino trae algún defecto, si trae algún sedimento, si el vino está en mal estado.
Entonces, anteriormente se utilizaba y antes de dar a probar el vino a tu cliente, lo probábamos nosotros como sommeliers. Ahorita ya no, ya está un poco más mal visto porque pues ya los tiempos cambiaron y realmente pues si tu cliente está pagando una botella, ya sea el vino caro, barato, el que sea, pues es botella realmente del cliente y no tenemos por qué nosotros probarlo, a menos que el cliente lo pida porque te está diciendo que tiene alguna nota rara o algún defecto. Pero pues sí es como le dicen mucho un platito, poquito, que serán unos 10 centímetros de diámetro y con un poquito de fondo, 1 centímetro o 2. Bueno, para la gente que nos está escuchando, ¿cree que usted nos pueda dar un maridaje de un vino tinto, blanco, rosado y espumoso? Algo normalmente simple, algo para que la gente diga, yo quiero probar tal vino, pero quiero hacer un maridaje en mi casa, por decirlo así. O sea, quiero conocer de vinos, quiero hacer un maridaje en mi casa, algo simple que se pueda cocinar por sí mismo, comprar un vino y decir, voy a hacer un maridaje. O sea, también el proceso de cómo haría su maridaje bien hecho. Primero con un vino blanco, les digo, a mí me gusta mucho la uva Chardonnay, la uva Moscatel también es una uva como que tiene muchas notas muy tropicales, muy dulces, entonces procurando que sea un blanco seco, no importa tanto la uva, sino que sea seco. Nos podemos ir por algo dulce, una tarta de limón, algo sencillo, una carlota, algo que podemos hacer en casa, que mucha gente le encanta hacer carlotas. Puede llevarse muy bien con un vino blanco. En el tema salado, yo diría que una ensalada César con pollo. La ensalada César me gusta mucho ese aderezo como de anchoas, que está un poquito fuerte y con la acidez que normalmente tienden a hacer los vinos blancos, creo que quedaría bastante bien. La ensalada César es muy sencilla, un aderezo, lechuga, crotones, queso, puedes poner pollo, entonces se llevan bastante bien. En el tema de los rosados, tiende a ser el vino que se lleva bien con los mariscos, en lo personal como alguna paella va bastante bien con los rosados, pero también nos hemos dado cuenta que en el caso de rosados mexicanos, la acidez se lleva bastante bien con un plato de septiembre, que es el chile en nogada. Entonces, sí, hay muchos maridajes de chile en nogada con vino rosado. Algo más común, una ensalada de frutos rojos, algo de una vinagreta de fresa, que la ensalada tenga algo de nuez caramelizada, de queso de cabra, para tener esas notas un poquito intensas, pero pues que el vino, la acidez nos ayude a limpiar. En caso de los vinos tintos, vamos a separarlos en tintos jóvenes, que son los que no tienen barrica, y tintos de barrica, crianza o reserva. En los jóvenes, algo súper sencillo y súper rico es una pizza de pepperoni. La verdad es que un vino tinto te pide algo de grasita, no mucha cuando es joven, entonces una pizza pues te da la parte de el pan, esa parte que te limpia un poco el paladar. El pepperoni es un poco grasoso, la salsa de tomate algo especiado, entonces ahí se lleva bastante bien. En el caso de los tintos crianza, sobre todo si es algún Malbec, un Shiraz, que son uvas, con mucho fruto negro, me iría por un pastel de chocolate, el tradicional de Matilda, que es como el de Bruce. Sí. Con ese tipo de pasteles se lleva bastante bien una uva Merlot, Malbec, Shiraz, pero con crianza, mínimo 12 meses de barrica, 24 puede ser. Y en comida, pues lo típico de un domingo, una parrillita asada, entonces una rachera se lleva bastante bien, un ribeye, y pues importante cuando tenemos un maridaje, pues sí tener esta parte de varias texturas. Tal vez si tenemos ya el corte podemos tener algún puré de papa con gravy que le dé esa parte de cremosidad a nuestro plato. Los vegetales a la parrilla también pueden dar esta parte crocante, ya que no están súper cocidos, sino que quedan un poquito crujientes. ¿Y cuál me falta? Un espumoso. Para un espumoso depende cuál tengamos, normalmente son los que pueden llevar azúcar agregada, entonces un Brut Natur, que son los espumosos secos, normalmente suelen ser para los brindis, para la entrada. Acuérdense que un vino seco lo que va a hacer es hacerte salivar, entonces empieza a abrirte el apetito.
Sí. Y cuando tenemos un vino dulce, lo que hace es generarnos la sensación de satisfacción. Entonces, si probamos un vino dulce al inicio de la comida, pues nos va a dar esa sensación de que estamos llenos. Si tenemos uno seco, nos va a hacer salivar, entonces va a hacer que se nos empiece a antojar los alimentos. En el caso de un espumoso seco, yo me iría por algo fresco, algo del mar, unos ostiones, unas almejas en su concha, unos ostiones Rockefeller, algo así rico, fresco, el quesito gratinado que nos da grasa. Y para algún espumoso dulce, necesitaríamos algo que contrarrestara, podría ser un cheesecake, por ejemplo, guayaba, que no sea dulce dulce, sino que sea un poquito más sutil en cuanto a sabor, o algún postre con piña, también podría ser. Y pues como son normalmente los vinos de cierre, pues más o menos algo dulcecito. Ok. Volviendo a cómo elige sus vinos, ¿cómo describiría su estilo personal a la hora de que usted elige un vino que, no sé, tal vez no ha probado, pues, no sé, en su carrera o algo así? Para probar vinos nuevos, yo siempre les recomiendo que hay que definir algo. No podemos comprar comida y comprar un vino sin que haya una unión. Entonces yo siempre les recomiendo que si queremos probar algún vino nuevo, tengamos ya definida como la comida que vamos a tener. Si vamos a hacer, no sé, un risotto 4 quesos con, no sé, unas costillitas barbecue. Entonces, bueno, ya tenemos definida la comida y ahora sí es cuando yo, en lo personal, busco el vino. ¿Qué tengo en el plato? Tengo cremosidad, voy a tener mucho queso, voy a tener grasa, voy a tener la parte agridulce igual de la salsa barbecue, pero voy a tener la carne que va a ser cerdo. Entonces de ahí voy viendo qué vino. Yo en este caso pues me iría como por un tinto, si se puede, de entre 6 y 12 meses de barrica, para que se lleve bien con la barbecue, que tiende a ser una salsa ahumada, pero que también se lleve bien con la cremosidad del risotto. Tratar de que en el risotto pues los quesos sean intensos, que no sea un risotto con queso crema, porque no nos va a saber a nada, pero si le ponemos un provolón, un parmesano, pues nos va a dar esa intensidad que necesitamos para el vino. Entonces yo me voy por eso. Si ya tengo definida la comida, buscar qué vino es el que mejor se lleva, y si no, simplemente ir y pues pasármela como si estuviéramos en juguetería, pero en el pasillo de los vinos. ¿Cuál no he probado? ¿Qué uva no he probado? Hace mucho, no sé, por decir, hace mucho que no pruebo una Carmener, que es la uva insignia de Chile, y veo un vino chileno que me llama la atención. Pues ahí no, es momento de probarlo. Entonces, algo que no haya probado, algo que tenga mucho tiempo sin probar, o algún vino diferente, no sé, alguno que probé hace tiempo, pero que esa añada en específico no me gustó, y ya veo que es una nueva añada, pues darle la oportunidad de probar nuevamente. ¿Alguna vez tenido una experiencia mala con un vino? De que pasado no sabía bien, o de plano no me gustó y no lo volví a probar, o le di otra oportunidad y seguía haciendo lo mismo. O de plano un vino pasado que haya pasado a usted o que haya pasado en un servicio que haya un vino pasado. En un servicio no me ha pasado, pero en lo personal sí. Hay una vinícola, bueno, sobre todo las vinícolas nuevas de aquí de México, les das la primera oportunidad porque pues la vinícola, si apenas va empezando, pues necesita festivales, eventos para darse a conocer, pues empezar a tener un ingreso. Entonces pruebas el vino, no está tan bien, en un par de años le das la oportunidad, y si sigue estando de la misma forma que lo encontraste, pues ya. Yo sí digo que solo le podemos dar 2 oportunidades. Hay gente que le puede dar muchas más, igual y estoy siendo muy rápida con solo 2, porque pues el vino puede evolucionar durante 50 años y puede cambiar. Pero pues yo con 2 digo, no es el estilo que me gusta, no estoy siendo fan de la bodega, y además ahorita el vino está el Consejo Mexicano Vitivinícola peleando porque se baje el costo de los impuestos. El vino mexicano, sobre todo, no es barato. Entonces están invirtiendo en vinos que no tienen una buena línea, o sobre todo, no, ya sé, ¿saben cuáles? Los que son de viñedos que son como el que les dicen ancestrales, que la verdad se va por una técnica un poquito, no sé si esté bien decirlo, pero como que un poquito más hippie. Sí. Me tocó probar un vino que, bueno, fui a una cata, era de 5 vinos,
pero nos la dio el dueño de la bodega en chanclas, en shorts, así, guango, por así decirlo. Nos dio la cata y lo primero que, digo, sirvió el vino, lo estaba yo probando, nos puso súper rico, la verdad es que todo, como que botanitas para picar, estaban muy buenas, pero al momento de que yo pregunté qué uva era, híjole, yo creo que lo insulté. Se me quedó viendo como, ¿qué importa la uva que sea? ¿Te gustó o no? Es la única respuesta. Yo no, es que yo no puedo definir si me gustó o no, si no sé qué uva es. Claro. Me estás dando un vino con intervención, sin intervención, filtrado, sin filtrar, para yo entender el vino. No puedo yo decir me gustó o no me gustó, porque tal vez si yo quiero crear mi criterio de no me gustan los vinos sin filtrar, no me gustan los vinos naturales, no me gustan los vinos biodinámicos, pero pues si no me dices cómo están tus vinos o cómo los hiciste, yo no puedo crearme ese criterio. Entonces esa creo que sí fue una muy mala experiencia, porque de los 5 vinos ninguno me gustó, menos la experiencia, porque la comida era muy rica, pero el hecho de que te la dé alguien en chanclas y solo te diga de dime si te gustó o no y hasta aquí, no, crea una experiencia completamente diferente, como que te hace hacerlo así como que le estás quitando su tiempo. Entonces rápido, probamos, ¿te gustó? Sí, ¿me gustó? No, ok, siguiente. Y al final nos decía, les voy a dar una copa del vino que más les haya gustado. Yo la verdad es que creo que le pedí el último, que era un Oporto, que nos lo servía con agua tónica. Entonces él lo que hizo fue, la botella yo creo que estaba a la mitad, y me la empinó así encima de la copa y la sirvió, me dejó la copa así al ras. Entonces para mí pues es aberración. Claro. Y eso la copa a ras, ajá, la eso copa ya no ras. Es una degustación. No, eso no es una experiencia. La impresión que da también la persona esta de que en chanclas y en short. Sí, la verdad es que para mí, mi carrera yo sí la trato de hacerlo más profesional. Para mí el vino es elegancia, es, o sea, el vino, si fuera un Tonayán que te cuesta 50 pesos el litro, pues le das ese valor. Pero si tienes una botella de 400, 500 pesos que es caro, que estás dándote el tiempo de degustarla, de probarla, de maridarla, de hacer toda esa experiencia y que solo te digan, ¿te gustó, no? No, tienes que tener todo ese criterio y tienes que darle el respeto que se merece el producto que estás probando. Entonces, creo que esa fue la peor experiencia que he tenido en el vino, que digo, jamás en esta vida volvería a probar ni esos vinos, ni ir a esa experiencia, porque además era muy cara. O sea, para lo que pagó, ¿no le parece que fuera una...? No, porque realmente como fue en San Miguel, están acostumbrados a tratar a pura gente de Estados Unidos, extranjeros, entonces lo daban carísimo y compartimos con una pareja de Estados Unidos, entonces pues solo se enfocaba en hablarle a ellos, solo en inglés, solo como que dándoles la experiencia a ellos. Y para mí eso también me da mucho sentimiento, porque si estás en México, ¿por qué tratas mal a tu gente por darle gusto a otra gente? Y imagino que ellos fascinados. Sí, ellos fascinados. Entonces, no, para mí no volvería a gastar en una experiencia así. Ya casi para terminar. ¿Qué ha aprendido sobre sí misma a través del vino? Siento que justo hace poco lo estaba analizando, como que aprendí a crecer muy rápido, porque es un mundo que no es de... ¿Cómo decirlo? No es un mundo para gente que le encanta como la fiesta y el ambiente y el descontrol y el alcohol, porque realmente es un vicio muy, muy caro. No es como que con una botella ya tengas la fiesta para toda la noche, y no es barato. Entonces creo que aprendí a valorar un poquito más lo que invierto en tiempo y en gastos en comida y bebida. Valoras un poco más el invertir esa parte que te queda en la semana, pero en darte tu gusto, en aprender, porque pues a veces la gente va a un restaurante pues por hacer un festejo, por hacer algún evento, por el cumpleaños, el aniversario, la graduación, pero pues nosotros creo que en este mundo lo hacemos un estilo de vida, que vas a un restaurante por darte gusto a ti como persona, a ti como sommelier, a seguir aprendiendo. No vas a un restaurante a pedir y pedir y pedir y pedir hasta que quedes súper satisfecho y ya te quieras ir, sino que vas a pedir cosas muy específicas para tú seguirte nutriendo y para seguir teniendo esa cultura de aprendizaje. Entonces nunca dejas de aprender, ni cuando estás comiendo, cenando, desayunando en un restaurante,
no dejas de estar en constante capacitación. Entonces creo que esa parte me ha gustado mucho, que te hace este mundo madurar un poco rápido. Digo, además que a mí me pegó más porque me detectaron hace como 3 años que por tanto alcohol que llevo, que yo consideraba que no era mucho a mi edad, pero que por el alcohol ya soy muy inmune a anestesias y a medicamentos. Entonces, Ay, no. a mí los medicamentos ya no me hacen, las anestesias tampoco. Entonces, pues creo que me dijeron que lo dejara, pero no puedes, es tu carrera. Es su profesión, claro. Entonces, Está bien loco. sí. No iba a imaginar que por el alcohol, Sí, de que eres de que inmune. Justo, fue hace que 4 años me tatué los ojos y te dan como 8 pasadas de delineado, que es con la aguja como si fuera un tatuaje. Entonces me acuerdo que me dijeron que a la tercera me daban como que una pasada y me ponían pomadita que era anestesia. Entonces me dijeron, como se va a ir abriendo, pues va entrando la anestesia y a la tercera tú ya no vas a sentir nada. Entonces yo llegué como a la sexta y yo sentía todavía, pero el ojo hinchado, que me dolía muchísimo, y yo, oye, ¿es normal? Me dijeron, no, pues es que no es normal que te duela tanto. Yo, bueno, ahí quedó. Después, como a los 6 meses, me hicieron un tratamiento en las encías y lo mismo, me inyectaban anestesia, me decían, es que era la 1 de la tarde y me decían, hasta las 6 vas a poder comer o algo porque es demasiada la anestesia que te pusimos. Yo para las 3 de la tarde estaba como si nada, yo ya no sentía nada. sí. Lo mismo, entonces así con varias, hasta que también me quitaron el apéndice, también en la anestesia no me dormía en la cirugía. Entonces pues ese tipo de cosas creo que sí ya me marcó, pero pues ahorita ya no puedo hacer nada porque es mi carrera y la verdad es que no lo voy a dejar. Prefiero ser tolerante al dolor que dejar lo que me encanta y lo que me apasiona y lo que me dedico a hacer. Está muy bien. Bueno, eso sería ya todo. Gracias por esta plática, la verdad muy interesante, sobre todo ya lo del final. Creo que nos deja todos así de que, wow. No nos lo esperaríamos de La verdad, no. sí, es algo que nos dejó como de... Yo tampoco me lo esperé, no pensé. Pero no. Y gracias a todos por escuchar este nuevo episodio de Tres Cotas Chismosas. Si pasaste un buen rato con nosotras, haznoslo saber en los comentarios. Y nos escuchamos la próxima semana con más podcasts, más chistes tal vez, y con más historias que se disfrutan con el paladar. Bueno, con el paladar y el aroma. Gracias por escucharnos, que tengan una bonita tarde. Cheers. Cheers.